Diciembre de 2002. Sevilla, España. Jake Morrison, de 24 años, besa a su esposa antes de salir al trabajo nocturno. Nunca regresó a casa. Su carro apareció abandonado con las llaves puestas y la puerta abierta. Sin testigos, sin pistas, sin explicación. La policía archivó el caso como desaparición voluntaria. Su esposa Estela se negó a creerlo y lo buscó durante 8 años interminables, pegando volantes por toda España, apareciendo en televisión, suplicando respuestas que nunca llegaron. Hasta que en 2010, navegando por Instagram, Estela vio una fotografía que la dejó sin aliento. Su marido desaparecido, vivo, bronceado, sonriendo frente a una casa en Marruecos, junto a otro hombre que lo presentaba como su esposo. Cómo un hombre casado desaparece sin rastro de España y reaparece 8 años después en otro país viviendo una vida completamente diferente. ¿Qué fuerzas oscuras destruyeron un matrimonio y crearon una nueva identidad? Esta es la historia más impactante de desaparición, supervivencia y redescubrimiento jamás documentada. Una verdad tan perturbadora que cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y la identidad humana. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En las frías calles de Sevilla, España, el año 2002 se despedía con una tragedia que marcaría para siempre la vida de 2 jóvenes esposos. Jake Morrison, un británico de 24 años, establecido en la ciudad andaluza, había construido una vida aparentemente perfecta junto a su esposa Estela, una sevillana de cabello negro azabache y 25 años de edad. Su historia de amor había comenzado en la infancia, cuando las familias se conocieron durante unas vacaciones en la Costa del Sol. Jake trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una empresa de transporte de valores, un empleo que había conseguido gracias a su dominio del español y su físico imponente. Su cabello rubio oscuro y sus penetrantes ojos verdes lo hacían destacar entre la multitud sevillana, pero era su sonrisa tímida lo que había conquistado el corazón de Estela desde que eran adolescentes. La noche del 15 de diciembre de 2002, Jake se despidió de su esposa con un beso rutinario antes de salir hacia su turno nocturno. Estela recordaría para siempre ese momento. Él llevaba su uniforme azul marino, revisó 2 veces que tenía las llaves del coche y le prometió que estaría de vuelta antes del amanecer. Eran las 22:30 horas cuando cerró la puerta de su pequeño apartamento en el barrio de Triana. Sin embargo, Jake nunca llegó a su lugar de trabajo. Su supervisor, extrañado por la ausencia, intentó contactarlo sin éxito. A las 6:00 de la mañana, cuando Estela despertó y no encontró a su esposo en casa, una sensación de terror comenzó a apoderarse de ella. Los compañeros de trabajo confirmaron que Jake jamás había aparecido por la empresa. El coche de Jake fue encontrado abandonado en un polígono industrial a las afueras de Sevilla, con las llaves puestas y la puerta del conductor abierta. No había signos de violencia, pero tampoco explicación alguna para su desaparición. La Policía Nacional inició una investigación que, desde el primer momento, se vio obstaculizada por la falta de testigos y pistas concretas. Estela pasó esa primera semana buscando desesperadamente a su esposo, pegando carteles por toda la ciudad y suplicando en televisión local que cualquier persona con información se pusiera en contacto con las autoridades. Su mundo perfecto se había desmoronado en una sola noche. Durante las primeras semanas de investigación, los detectives descubrieron aspectos de la personalidad de Jake que ni siquiera Estela conocía completamente. El joven había estado visitando discretamente ciertos locales nocturnos de Sevilla, lugares donde la comunidad LGBTI+ se reunía lejos de las miradas conservadoras de la época. Varios testigos confirmaron haber visto a Jake en el bar El Rincón Dorado en las semanas previas a su desaparición. Según los relatos, el joven parecía estar lidiando con conflictos internos profundos, manteniéndose siempre en las sombras y evitando conversaciones prolongadas. Un camarero recordó que Jake solía sentarse solo en una mesa del fondo, observando a la gente, pero sin interactuar realmente. Esta información devastó a Estela, quien comenzó a cuestionarse si realmente conocía al hombre con quien había compartido 5 años de matrimonio. Los investigadores manejaron esta pista con extrema delicadeza, conscientes
de que en el año 2002 la homosexualidad seguía siendo un tema tabú en muchos sectores de la sociedad española. El detective principal del caso, Inspector González, sospechaba que Jake había huido voluntariamente, posiblemente para vivir su verdadera identidad sexual lejos del juicio social. Esta teoría ganó fuerza cuando se descubrió que Jake había retirado una cantidad considerable de dinero de su cuenta bancaria 3 días antes de desaparecer, aunque Stella insistía en que era para comprar regalos navideños. Sin embargo, la investigación se complicó cuando aparecieron reportes de actividad criminal en la zona donde fue encontrado el coche. Una red de tráfico de personas había estado operando en esa área, utilizando el polígono industrial como punto de encuentro. Los criminales se especializaban en secuestrar hombres jóvenes para el tráfico internacional, aprovechándose de aquellos que parecían vulnerables o desorientados. 2 testigos afirmaron haber visto una furgoneta blanca merodeando por la zona en las noches previas al 15 de diciembre. Uno de ellos recordó haber escuchado gritos provenientes del interior del vehículo, pero no reportó el incidente hasta que la desaparición de Jake se hizo pública. La investigación tomó un giro siniestro cuando se descubrió que esta red criminal tenía conexiones con organizaciones más amplias que operaban entre España y Marruecos. Los captores seleccionaban específicamente a hombres jóvenes y atractivos, manteniéndolos en cautiverio antes de trasladarlos a otros países. Los registros policiales posteriores revelaron que Jake había sido víctima de una organización criminal altamente organizada. Los secuestradores lo habían interceptado cuando se dirigía a su trabajo, utilizando un vehículo que fingía estar averiado para hacerlo detenerse. Una vez inmovilizado, fue trasladado a un almacén abandonado en las afueras de Sevilla, donde permaneció varios días antes de ser movido. Durante las primeras semanas de cautiverio, Jake fue sometido a condiciones inhumanas. Los captores lo mantuvieron en un sótano húmedo y frío, con acceso limitado a alimentos y agua. La organización criminal se dedicaba al tráfico de personas con fines de explotación sexual, y Jake se convirtió en una de sus víctimas más preciadas debido a su apariencia física distintiva. Los documentos policiales posteriores indicaron que Jake fue trasladado a través de una ruta compleja que incluía paradas en Gibraltar, Tánger y finalmente Casablanca. Durante este periplo, que duró aproximadamente 2 meses, fue mantenido junto a otras víctimas en condiciones deplorables. Los captores utilizaban drogas para mantener a las víctimas desorientadas y dóciles durante los traslados. Una vez en Marruecos, Jake fue vendido a otra organización que operaba una red de burdeles clandestinos. Durante los siguientes 3 años, vivió en un estado de terror constante, siendo forzado a situaciones que lo traumatizaron profundamente. Los captores le habían quitado toda documentación y lo mantenían bajo constante vigilancia, amenazando con lastimar a Stella si intentaba escapar. La supervivencia de Jake durante este periodo se debió principalmente a su fortaleza física y mental. Había desarrollado estrategias de supervivencia psicológica, creando un mundo interno donde podía refugiarse durante los momentos más difíciles. También había aprendido árabe básico, lo que le permitía entender mejor las conversaciones de sus captores y planificar una eventual fuga. El punto de inflexión llegó en el verano de 2005, cuando la organización criminal sufrió una redada policial que desestabilizó toda la operación. Durante el caos resultante, Jake logró escapar junto a otros 2 prisioneros. Habían planeado la fuga durante meses, aprovechando el conocimiento que habían adquirido sobre las rutinas de los guardias. La fuga fue dramática y peligrosa. Jake y sus compañeros tuvieron que recorrer varios kilómetros a pie durante la noche, evitando los controles policiales que buscaban tanto a los fugitivos como a los criminales. Su objetivo era llegar a la embajada española en Rabat, pero el camino estaba lleno de obstáculos. La fuga de Jake de su cautiverio en Casablanca marcó el inicio de una odisea que lo llevaría por un camino imprevisto hacia una nueva vida. Después de 3 años de sufrimiento inimaginable, había logrado escapar junto a 2 compañeros de infortunio durante una redada policial que desestabilizó toda la red criminal. Los 3 fugitivos se dirigieron hacia el norte, intentando llegar a la costa, donde esperaban encontrar algún medio de transporte hacia España. Jake tenía una determinación férrea:
regresar a Sevilla y reunirse con Estela. Sin embargo, sus compañeros decidieron tomar rutas diferentes, dejándolo solo en su travesía hacia la libertad. Durante varios días, Jake se movió por las carreteras marroquíes, evitando los controles policiales y sobreviviendo con la ayuda de personas que se compadecían de su situación. Su apariencia demacrada y su evidente estado de trauma físico y psicológico hicieron que algunos habitantes locales le ofrecieran comida y refugio temporal. La desesperación lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. En las afueras de Rabat, Jake vio un automóvil estacionado con las llaves puestas fuera de una tienda. Sin pensarlo dos veces, se apoderó del vehículo con la intención de dirigirse rápidamente hacia la embajada española y posteriormente hacia su hogar. El robo del automóvil fue un acto de supervivencia más que de criminalidad. Jake sabía que era su única oportunidad de acelerar su regreso a España y alejarse de la zona donde aún podían estar buscándolo sus antiguos captores. Sin embargo, su falta de conocimiento detallado de las carreteras marroquíes y su estado psicológico alterado lo pusieron en grave peligro. Mientras conducía por una carretera secundaria hacia Rabat, Jake perdió el control del vehículo en una curva cerrada. El automóvil se salió de la calzada y volcó violentamente contra una roca. El impacto fue devastador. Jake quedó inconsciente y con múltiples heridas graves, atrapado entre los restos del vehículo destrozado. Fueron unos pastores locales quienes encontraron el accidente varias horas después. Jake estaba en estado crítico, con traumatismo craneal severo y múltiples fracturas. Los rescatistas lo trasladaron inmediatamente al hospital más cercano, donde los médicos lucharon durante horas para salvar su vida. El hospital de Rabat se convirtió en el lugar donde Jake permanecería en coma durante las siguientes 2 semanas, entre la vida y la muerte. El hospital universitario de Rabat se convirtió en el escenario de un milagro médico cuando Jake Morrison abrió los ojos después de 2 semanas en coma profundo. Los médicos habían temido lo peor debido a la gravedad de sus heridas, especialmente el traumatismo craneal que había sufrido durante el accidente automovilístico. Dr. Hassan al-Mansuri, el neurocirujano a cargo del caso, observó inmediatamente que Jake presentaba signos de amnesia total. El paciente no recordaba su nombre, su nacionalidad, ni siquiera los eventos que lo habían llevado al hospital. Su cerebro había sufrido daños significativos en las áreas responsables de la memoria a largo plazo, borrando efectivamente décadas de recuerdos. Durante las primeras semanas de recuperación, Jake mostró una personalidad completamente nueva. Sin las cargas emocionales y los conflictos internos que había llevado durante años, parecía más relajado y auténtico. Los psicólogos del hospital notaron que, sin las presiones sociales y familiares que había conocido, Jake expresaba naturalmente una atracción hacia otros hombres. El personal médico intentó ayudarlo a recuperar su identidad, pero Jake había perdido todos sus documentos durante el secuestro. Su apariencia física había cambiado considerablemente durante los años de cautiverio. Había perdido peso, tenía cicatrices visibles y su cabello había crecido considerablemente. Sin documentación y sin memoria, se convirtió en un hombre sin pasado oficial. Las autoridades marroquíes, al no poder identificarlo, lo clasificaron como un inmigrante ilegal recuperado. Jake fue transferido a un centro de rehabilitación en Casablanca, donde recibiría tratamiento psicológico y se intentaría determinar su origen. Sin embargo, los recursos limitados del centro significaban que su caso no recibía la atención especializada que necesitaba. Fue en este centro donde Jake conoció a Ahmed, un trabajador social de 28 años que se especializaba en ayudar a víctimas de trauma. Ahmed quedó impresionado por la resiliencia de Jake y por su capacidad para adaptarse a su nueva realidad, sin los recuerdos que lo atormentaban. Entre ellos, se desarrolló una amistad que gradualmente se convirtió en algo más profundo. Ahmed ayudó a Jake a construir una nueva identidad, le enseñó árabe con mayor fluidez y lo ayudó a obtener documentos temporales que le permitieran trabajar legalmente. Jake demostró ser hábil en trabajos manuales y pronto encontró empleo en una carpintería local, donde su dedicación y habilidad lo convirtieron en un empleado valorado.
Durante los siguientes meses, Jake construyó una nueva existencia en Casablanca, completamente desconectado de su vida anterior en España. Su relación con Ahmed evolucionó de una amistad basada en la ayuda mutua hacia un amor genuino y profundo. Por primera vez en su vida, Jake se sentía completamente libre para expresar su verdadera naturaleza sexual sin las restricciones sociales que había experimentado en su juventud. Ahmed le proporcionó no solo apoyo emocional, sino también una comprensión cultural que le permitió integrarse en la sociedad marroquí. Juntos, alquilaron un pequeño apartamento en el barrio de Maarif, donde Jake se convirtió en un miembro respetado de la comunidad local. Su habilidad para trabajar la madera le había ganado una reputación como artesano talentoso. El Jake que emergió de esta experiencia era fundamentalmente diferente del hombre que había desaparecido en Sevilla. Sin los recuerdos de su vida anterior, había desarrollado una personalidad más abierta y auténtica. Su trauma había sido borrado junto con sus recuerdos, permitiéndole vivir sin las cargas emocionales que anteriormente lo habían atormentado. En 2008, después de 3 años de relación, Jake y Ahmed decidieron formalizar su unión en una ceremonia privada, celebrada según las tradiciones islámicas adaptadas para parejas del mismo sexo. Aunque no era legalmente reconocida en Marruecos, la ceremonia tuvo un profundo significado personal para ambos hombres. Jake había adoptado el nombre de Youssef como parte de su nueva identidad, aunque sus amigos cercanos seguían llamándolo Jake. Su transformación física también había sido notable. Había ganado peso saludable, su cabello había adquirido un tono más claro debido al sol marroquí, y su rostro mostraba una serenidad que nunca había tenido antes. La pareja decidió mudarse a una casa más grande en las afueras de Casablanca, donde Jake estableció su propio taller de carpintería. Su negocio floreció rápidamente, especializándose en muebles tradicionales marroquíes, con toques europeos que reflejaban su herencia cultural inconsciente. Ahmed, por su parte, había sido promovido a director de su centro de rehabilitación y su trabajo con víctimas de trauma se había beneficiado enormemente de su experiencia personal ayudando a Jake. Su relación se había convertido en un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, Jake ocasionalmente experimentaba flashbacks fragmentados que no podía explicar, especialmente durante las noches. Imágenes de calles empedradas, el sonido de campanas de iglesia y rostros familiares aparecían en sus sueños, pero siempre se desvanecían al despertar. Mientras Jake construía su nueva vida en Casablanca, a 1500 kilómetros de distancia en Sevilla, Stella había pasado 8 años sumida en una mezcla de dolor, esperanza y gradual aceptación de su pérdida. La investigación oficial había sido archivada después de 2 años sin pistas concretas, clasificando la desaparición de Jake como un caso sin resolver. Stella había intentado rehacer su vida en múltiples ocasiones. Había vuelto a estudiar, completando un máster en psicología que la ayudó a entender mejor su propio proceso de duelo. También había iniciado un grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas, convirtiéndose en una voz respetada en la comunidad sevillana. Sin embargo, nunca había podido liberarse completamente de la esperanza de que Jake estuviera vivo en algún lugar. Cada año, en el aniversario de su desaparición, Stella organizaba una vigilia en la Plaza de Armas, manteniendo viva la memoria de su esposo y creando conciencia sobre los casos de personas desaparecidas. La llegada de las redes sociales había transformado la forma en que Stella buscaba información sobre Jake. Se había convertido en una usuaria activa de Instagram, Facebook y Twitter, utilizando estas plataformas para compartir la foto de Jake y solicitar cualquier información que pudiera llevar a su localización. En diciembre de 2010, exactamente 8 años después de la desaparición de Jake, Stella realizaba su búsqueda rutinaria en Instagram cuando algo llamó su atención. Había estado explorando perfiles de personas que vivían en el norte de África, siguiendo una intuición que no podía explicar racionalmente. El perfil de Taylor Rodríguez, un fotógrafo estadounidense que vivía en Casablanca, apareció en sus resultados de búsqueda. Taylor había estado documentando la vida cotidiana en Marruecos y había ganado una considerable audiencia por sus imágenes artísticas de la cultura local y las parejas interraciales. Una publicación en particular
hizo que el corazón de Stella se detuviera por completo. Era una fotografía tomada frente a una casa tradicional marroquí, mostrando a Taylor junto a un hombre rubio que le resultaba inquietantemente familiar. El hombre en la foto tenía el cabello más largo y un bronceado profundo, pero sus ojos verdes y la estructura de su rostro eran inconfundiblemente los de Jake. La foto había sido publicada con el caption: "Mi esposo y yo celebrando nuestro segundo aniversario en nuestra casa de Casablanca. El amor no conoce fronteras ni culturas". La fotografía encontrada por Stella desencadenó una investigación frenética que consumió todos los aspectos de su vida. Durante días estudió obsesivamente cada detalle de la imagen, comparándola con fotografías antiguas de Jake. Aunque había diferencias notables en su apariencia física, ciertos rasgos distintivos coincidían perfectamente: la forma de sus ojos, una pequeña cicatriz en su ceja izquierda y la manera particular en que sonreía. Stella contactó inmediatamente a Taylor Rodríguez a través de Instagram, explicando su situación de manera desesperada pero coherente. Le envió múltiples fotografías de Jake de diferentes épocas, solicitando cualquier información que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. La respuesta de Taylor fue comprensiva pero cautelosa. El hombre en la foto era su pareja Youssef, quien había perdido completamente la memoria en un accidente años atrás. La descripción que Taylor hizo de Youssef coincidía con aspectos de la personalidad de Jake que Stella recordaba, pero también incluía elementos completamente nuevos. Taylor explicó que Youssef había sido encontrado después de un accidente automovilístico en Marruecos, sin documentación y sin recuerdos de su vida anterior. Había sido ayudado por trabajadores sociales locales y gradualmente había construido una nueva identidad. Stella decidió contactar a las autoridades españolas para reabrir oficialmente el caso. El inspector González, quien había dirigido la investigación original, ya se había jubilado, pero su sucesor, la inspectora Carmen Ruiz, mostró interés renovado en el caso cuando Stella le presentó la evidencia fotográfica. La investigación policial se centró en verificar la identidad del hombre en las fotografías, a través de métodos forenses digitales. Los expertos en reconocimiento facial del departamento confirmaron que existía una probabilidad del 87% de que el hombre en las fotos de Instagram fuera efectivamente Jake Morrison. Sin embargo, esta evidencia no era suficiente para una identificación definitiva. El caso se complicó debido a las jurisdicciones internacionales involucradas. Las autoridades españolas necesitaban cooperación de sus contrapartes marroquíes para realizar una investigación oficial, pero los procedimientos burocráticos eran lentos y complejos. Stella se sintió frustrada por los obstáculos legales que impedían una verificación rápida. Mientras tanto, Taylor había compartido la situación con Youssef, quien reaccionó con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Aunque no recordaba nada de su vida anterior, la posibilidad de tener una historia previa en España le generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía curiosidad por conocer su verdadera identidad. Por otro, temía que los recuerdos pudieran desestabilizar la vida feliz que había construido. Después de meses de trámites burocráticos y investigaciones, las autoridades españolas y marroquíes finalmente coordinaron una reunión oficial para verificar la identidad de Youssef. El encuentro se programó en el Consulado Español de Casablanca, bajo la supervisión de funcionarios de ambos países y con la presencia de psicólogos especializados en trauma y pérdida de memoria. Stella viajó a Casablanca acompañada de la inspectora Ruiz y un médico forense especializado en identificación. Su estado emocional era extremadamente volátil, alternaba entre la esperanza desesperada de reencontrar a su esposo y el terror de enfrentar una verdad que podría destrozar completamente su mundo. El día del encuentro, Youssef llegó acompañado de Ahmed y de un abogado local que había contratado para proteger sus intereses. Su apariencia había cambiado significativamente desde la desaparición. Estaba más delgado pero más fuerte. Su cabello había adquirido tonos más claros y su rostro mostraba una madurez que no tenía 8 años atrás. Cuando Stella vio a Youssef por primera vez, no pudo contener un grito ahogado de reconocimiento. A pesar de los cambios físicos, supo inmediatamente que estaba frente a Jake.
Su forma de caminar, sus gestos inconscientes y especialmente sus ojos verdes confirmaron todas sus sospechas. Sin embargo, la reacción de Youssef fue completamente diferente. La miró con curiosidad, pero sin ningún destello de reconocimiento. Las pruebas forenses confirmaron lo que Stella ya sabía en su corazón. Youssef era efectivamente Jake Morrison. Las huellas dactilares, los registros dentales y las pruebas de ADN proporcionaron evidencia irrefutable de su identidad. Sin embargo, Jake no mostró ninguna reacción emocional a esta revelación, tratando la información como datos abstractos sobre una vida que no podía recordar. La sesión psicológica que siguió fue devastadora para Stella. Jake le explicó calmadamente que no tenía recuerdos de su vida anterior, pero que había encontrado la felicidad en su nueva existencia. Describió su amor por Ahmed, su satisfacción con su trabajo como carpintero y su sensación de estar viviendo finalmente como su verdadero yo. Stella se enfrentó a una realidad que no había anticipado. El hombre que había buscado durante 8 años ya no existía. En su lugar, había encontrado a una persona completamente diferente que había construido una vida nueva y auténtica. Jake le expresó compasión por su sufrimiento, pero también le explicó que no tenía intención de abandonar su vida actual para regresar a una existencia que no recordaba. El encuentro terminó con una conversación privada entre Stella y Jake, donde ella le contó historias de su vida juntos, esperando despertar algún recuerdo. Aunque Jake escuchó con interés, las historias le sonaron como relatos de la vida de otra persona completamente diferente. Los meses siguientes, al reencuentro en Casablanca, marcaron un periodo de profunda transformación para todos los involucrados en esta extraordinaria historia. Stella regresó a Sevilla enfrentando una realidad que jamás había imaginado. Había encontrado a Jake, pero el hombre que amaba ya no existía. En su lugar, había conocido a Youssef, una persona completamente diferente que había encontrado su verdadera identidad después de años de sufrimiento. El proceso de aceptación fue doloroso, pero necesario. Stella comenzó terapia intensiva para procesar la complejidad de su situación. Técnicamente ya no era viuda, pero tampoco tenía un esposo que la recordara. Su grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas se convirtió en su salvación, proporcionándole el espacio seguro que necesitaba para expresar sus sentimientos contradictorios. Con el tiempo, Stella comenzó a encontrar paz en el conocimiento de que Jake había sobrevivido y encontrado la felicidad. Aunque su matrimonio había terminado de facto, se sintió aliviada al saber que el hombre al que había amado había logrado superar traumas inimaginables y construir una vida auténtica. Su búsqueda de 8 años había terminado, no con el reencuentro romántico que había soñado, pero con el cierre que necesitaba para seguir adelante. En Casablanca, Jake y Ahmed enfrentaron sus propios desafíos. La revelación de la identidad pasada de Jake los obligó a redefinir su relación y enfrentar preguntas sobre la naturaleza de la identidad y el amor. Ahmed admitió haber sentido celos iniciales hacia Stella, pero gradualmente comprendió que el hombre que amaba había sido forjado por sus experiencias compartidas, no por un pasado que ya no existía. La pareja decidió legalizar su relación mudándose a España, donde Jake pudo recuperar su ciudadanía y donde su matrimonio con Ahmed sería reconocido legalmente. Irónicamente, Jake regresó a Sevilla no como el hombre que había desaparecido, sino como alguien completamente nuevo. Establecieron una pequeña empresa de carpintería artesanal que combinaba técnicas tradicionales marroquíes con diseños contemporáneos europeos. El caso de Jake Morrison se convirtió en un punto de referencia para organizaciones que luchan contra el tráfico de personas. Su supervivencia y eventual recuperación inspiraron nuevas investigaciones sobre las redes criminales que operan entre España y el norte de África. Las autoridades utilizaron su testimonio para desmantelar células criminales que continuaban operando en la región. Stella y Jake desarrollaron una amistad única basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de sus experiencias compartidas. Ella se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas de tráfico humano, mientras que él proporcionaba testimonios sobre la importancia de programas de rehabilitación integral para sobrevivientes de trauma severo. La historia de Jake demostró que la identidad humana
es más compleja y maleable de lo que generalmente se asume. Su capacidad para construir una vida completamente nueva, después de perder todos sus recuerdos, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del yo y la continuidad personal. Su experiencia también destacó la importancia de la autenticidad. Sin las presiones sociales de su vida anterior, Jake había podido finalmente vivir como su verdadero yo. Años después, cuando reflexionaba sobre su extraordinaria experiencia, Jake reconocía que aunque había perdido sus recuerdos, había ganado algo invaluable: la capacidad de vivir sin las cargas emocionales y sociales que habían definido su existencia anterior. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia humana y la posibilidad de encontrar la felicidad incluso después de experimentar traumas inimaginables. El caso, que había comenzado como una búsqueda desesperada de una mujer por su esposo desaparecido, terminó como una lección profunda sobre la naturaleza del amor, la identidad y la capacidad humana para la transformación. Jake Morrison había desaparecido para siempre, pero en su lugar había emergido Youssef, un hombre que había encontrado la paz consigo mismo y el amor verdadero en las circunstancias más improbables. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.